El día de hoy hablaremos sobre una pregunta que nos formulamos la mayoría de las personas y es si aquí en Colombia nos llegaremos a pensionar. Yo pienso que la problemática radica principalmente en la falta de conocimiento que tenemos al respecto y por eso es la pertinencia el día de hoy de hablar al respecto. No sin antes tomarnos un delicioso café. Los invito a que me acompañen. Mauricio, ¿nos podrías ilustrar un poco más sobre la normativa de nuestro sistema pensional aquí en Colombia? Ahora, nuestro referente es la Ley 100 de 1993. La Ley 100 es el Sistema de Seguridad Social Integral. A su vez, se divide en el Sistema General de Pensiones, tema que es objeto de análisis en este café. Muy bien, Mauricio, quisiéramos saber, y yo creo que todo el público que nos está escuchando se cuestiona, sobre cuáles son esas edades mínimas, tanto de hombres y mujeres, para poder acceder a este sistema como tal. Muy bien, en el Sistema General de Pensiones coexisten, pero se excluyen dos regímenes. El primero es el régimen de prima media con prestación definida, lo que conocemos como colpensiones. Y el segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son las administradoras privadas. En Colpensiones se tienen dos requisitos. El primero es la densidad, el número de semanas que una persona tiene que cotizar. Hoy en Colombia se tiene que cotizar de manera obligatoria y como mínimo 1.300 semanas. Y si es mujer, tener una edad de 57 años y si es hombre, una edad de 62 años. En el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, el sistema privado, allí no hablamos de edad ni de semanas, sino que hablamos de capital en la cuenta de ahorro pensional. ¿Cuál fondo pensional tú sugieres que sea más conveniente para cualquier colombiano? Muy bien, es importante analizar varios factores. El primero, ¿cuál es el ingreso que tiene una persona? ¿Cuál es su salario mensual? Porque podemos decir que si una persona devenga el salario mínimo legal mensual vigente, que en Colombia hoy es 1.000.000 de pesos, entonces esta persona puede estar en cualquiera de los dos. La diferencia es cuando la persona devenga un ingreso superior al salario mínimo legal mensual vigente, entonces encontramos que las condiciones del régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones son más favorables para obtener una mayor tasa de reemplazo, es decir, una pensión más alta. Bueno, yo he escuchado a varias personas que quisieran pensionarse antes de ese tope de edad requerido, comentarios como quiero pensionarme a los 50 años, a los 45 años. ¿Qué factibilidad tiene esta estrategia o esta decisión? Muy bien, allí tendríamos que analizar los dos regímenes. En el régimen de prima media que administra Colpensiones, allí no hay pensiones anticipadas. La persona siempre tiene que llegar a la edad, mujer 57 años, hombre 62 años y tener una densidad mínima de semanas, como te decía, de las 1.300. Pero si nos vamos al RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, los fondos privados, protección, porvenir, allí sí existen pensiones anticipadas, porque lo que necesitas es tener un saldo que te permita obtener una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente cuando tú decidas ir a la administradora privada y solicitar la pensión. Cuando hablas de densidad de semanas, si una persona no alcanza a llegar a un mínimo de semanas, ¿existe alguna estrategia del gobierno que posibilite o ayude a esta persona que pueda lograr su pensión? Claro, miremos, hay varias estrategias. La primera, en el régimen de prima media, Colpensiones, administradora colombiana de pensiones, una persona si no cumple con el número de semanas mínimo, 1.300, entonces ella puede solicitar la indemnización sustitutiva, que le devuelvan, ¿qué es esto? Que le devuelvan los aportes que ha cotizado durante el tiempo que ella trabajaba. El segundo es que ella no retire los aportes y los deje en Colpensiones y entre una opción que se llaman BEPS, beneficios económicos periódicos, en los cuales el Estado colombiano le dará un porcentaje adicional del 20% de lo que tenga en la cuenta y le seguirá dando una cifra
que no es la pensión, sino que es un beneficio periódico durante toda la vida, es decir, de carácter vitalicio. En el otro caso, nosotros en el régimen de ahorro individual con solidaridad, allí lo que tenemos, como te decía, no hay edad, no hay semanas, la persona puede ir en cualquier momento, pero entendiendo que el capital debe ser importante. Y si me preguntas ahora de dónde sale el capital pensional de una persona, uno está de las cotizaciones obligatorias, el segundo de los rendimientos financieros que se produzcan en la cuenta, otro pueden ser bonos pensionales. Cuando una persona, cuando entra en vigencia la Ley 100 del 93, estaba en Colpensiones, o lo que antes se conocía como el Instituto de Seguros Sociales, y se traslada al fondo privado, entonces allí encontramos una figura que es el bono pensional, que también hace parte de la cuenta individual de pensión. Y otros serían aportes voluntarios. Una persona puede aportar de manera voluntaria al fondo para tener el capital que le permita pensionarse. Mira, muy importante que analicemos este caso. Sí. En Colpensiones a la persona le pueden faltar 50 semanas para llegar a las 1.300 y ella no puede decir, ve, yo las voy a pagar. No, no se puede. Las tiene que cotizar. No se pueden pagar. En cambio, en el fondo privado sí puedo aumentar mi capital y obtener una pensión. Bueno, teniendo en cuenta que hay diferentes estrategias de acuerdo al fondo pensional, si una persona decide cambiarse de un fondo pensional, ¿cuál es el tiempo mínimo para él poder tomar esa decisión? Correcto, la ley lo establece, la Ley 100 del 93, que es nuestro sistema de seguridad social integral, establece que una persona se puede pasar del sistema del que se encuentre. Si está en el régimen de prima media con prestación definida, puede ir al RAIS cada 5 años. Se puede cambiar de uno a otro cada 5 años. Y si está en el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, se puede trasladar de fondos cada 6 meses. Mauricio, en cuanto a la rentabilidad, ¿era más rentable para la persona pensionada haberse pensionado hace 10 años que los que se van a pensionar en este momento y los que nos pensionaremos en el futuro? ¿Qué es más rentable? ¿Era antes o posteriormente? Sí, ahora la respuesta es esta. Antes no estaba la Ley 100 del 93, que es nuestro actual sistema, sino que habían otros regímenes pensionales. Haremos referencia al Acuerdo 049 de 1990 del sector privado y a la Ley 33 de 1985 del sector público. ¿Por qué los traigo a colación? Porque antes una persona se pensionaba, tenía una tasa de reemplazo de su salario del 90%. Si se ganaba 1 millón de pesos, le pagaban 900.000 pesos. Pero hoy las personas no se pensionan con el 90%. Hay una tabla, hay una fórmula y esa fórmula va de un 65% hasta un 80%. Mira que se ha perdido capacidad en el monto de la pensión por el tránsito de leyes en el tiempo. Y otra, la Ley 33, que es del sector público de 1985, el servidor público se pensionaba con el 75% del ingreso del último año. Entonces también era una condición más beneficiosa. Hoy nuestro sistema, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es cobertura, poder pensionar a muchas personas, porque antes la cobertura era escasa en todos los sistemas que se tenían. Entonces ese porcentaje tiende a disminuir con el tiempo. Sí, ha disminuido, ahora ha disminuido. Uno podría decir, es como una condición, muchas personas cuestionan la Ley 100 del 93 en el Sistema General de Pensiones. Yo no lo hago. A mí me parece interesante la ley y es más, un dato muy interesante que te puedo dar. Si una persona se pensionó, a ninguna le han dejado de pagar la pensión un mes. Antes se llamaba Instituto de Seguros Sociales, hoy es Colpensiones y siempre recibe de manera mensual su mesada. ¿Cierto? La plata de las pensiones es sagrada. Ay, Mauricio, entonces yo quisiera que a través de una pequeña conclusión, nos dijeras qué es lo más importante de este fondo o de este sistema pensional para ti. ¿Qué es lo que debemos resaltar y sobre todo en términos de conocimiento para las personas que nos están escuchando? Muy bien, el sistema, te tengo que decir ahora que no lo inventó Colombia. Es un sistema que viene desde Alemania. Nosotros tenemos una tradición jurídica continental europea.
De allí viene, en Alemania viene el sistema de seguridad social. Es más, en Alemania había un instituto de seguros sociales. Después llegó a Sudamérica, entró por Chile, y en Chile hoy existe lo que podríamos hablar como el paralelo con la Ley 100 del 93. Cuando viene a Colombia, tenemos que rescatar esa ley, se adecúa a nuestro sistema normativo, y allí tenemos que es una ley que la gente, repito, cuestiona, pero lo que busca es favorecer a muchas personas. Yo también lo tengo que decir abiertamente, haciendo un estudio ya hace más de 20 años, podríamos decir, y te digo que las personas hoy quedan mejor pensionadas en Colpensiones que en los fondos privados. ¿Por qué? Porque la persona obtiene una pensión superior a la que se obtiene en el fondo privado. Colpensiones es la mejor estrategia que se tiene ahora. Ahora, yo también te comentaría que cuando entra en vigencia la Ley 100 del 93, muchas personas emigraron del sistema público al sistema privado. Porque había como un susto. Ellos decían, ve, es que el Estado se gastó la plata. Pero debemos entender que el Estado no es quien lo administra, sino que el Estado somos todos. Y la plata de las pensiones es la que hace parte del Producto Interno Bruto colombiano. Primero se tiene que sacarlo de las pensiones y es una plata sagrada. Yo diría, hay una fórmula, te lo puedo decir rápidamente. Nosotros tenemos una fórmula en Ley 100 del 93. Dejaremos para que las personas conozcan 2 ejercicios. Uno, cómo se pensiona en Colpensiones, que hay una fórmula que te la cuento, pero la dejaremos en detalle. R es igual al 65.5 menos 0.50S, donde S es el ingreso base de liquidación dividido el salario mínimo legal mensual vigente cuando se vaya a pensionar. Sí. Repito, es una fórmula más beneficiosa para los trabajadores. En cambio, en el fondo privado, lo que hacen ellos es que trabajan con la expectativa de vida tanto del hombre y de una mujer. La expectativa de vida se la restan la edad que tenga la persona, a la expectativa le restan la edad, de allí sacan un valor y después se lo aplican al capital. Y de allí que las pensiones en los fondos privados podemos decir que no son tan importantes en valor económico como si es en Colpensiones. Muchas gracias, Mauricio, por traernos este tema tan importante para la mayoría de los colombianos que nos cuestionamos acerca de este sistema pensional. La conclusión es que sí nos podemos pensionar, bien sea en el régimen de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Invitamos a todos los trabajadores colombianos a que revisen su historia laboral para verificar los aportes que han realizado los empleadores. Es un tema muy interesante de la seguridad social. En materia de pensiones, los invitamos a nuestros próximos Coffee Juris.